Amigos de Política Arte, soy Guillermo Torres Quirós y este es el dato político de esta semana. Bueno, pues todos somos testigos de lo que ha estado pasando en Acapulco por el huracán Otis. Un huracán categoría 5 que de alguna manera le ha pegado no solamente a la población de Acapulco y de los alrededores, sino a la población de Guerrero y podríamos decir a uno de los principales focos que tiene este país en lo que se refiere al turismo. Y es que ¿quién no ha ido a Acapulco? ¿Quién no conoce una de las playas más conocidas y más importantes para uno de los ingresos turísticos de este país? No de unos años recientes, sino prácticamente podríamos decir de más de 50 años. Acapulco se ha convertido en el punto de la tragedia. Otis se pasó de listo, sin lugar a dudas, en su devastación. Pero también hay que decir que el gobierno mexicano cometió graves errores. No solamente no notificó a la gente la importancia del huracán, sino que en la forma en la que ha salido, de alguna manera ha demostrado una falta de operación en algunos puntos, como el tema de la seguridad. Y es que ya en Acapulco se vivía el acoso del crimen organizado y ahora se vive el acoso del desabasto y también hay que decirlo así, de la propia incompetencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, tanto del municipal como del estatal y también del federal. El presidente salió rápidamente a las horas de que fue el huracán en carretera. Y es que por más que uno quiera entender que pudo haber sido más fácil agarrar un helicóptero, hay que entender que el presidente López Obrador le gusta la narrativa. Y su narrativa era que él mismo podía ir caminando a Acapulco para encontrarse con el desastre. No hay fotografías de López Obrador dentro del desastre de Acapulco ni en las calles del mismo. Siempre sencillamente se regresó un helicóptero, pero lo que él quería era la imagen en la que él se ve con los pies llenos de lodo, buscándole soluciones al pueblo de México. López Obrador terminó atascado en un jeep del ejército, mostrando nuevamente que su gobierno está de alguna manera atascado. Atascado en muchos sentidos, y es que el presidente piensa que con esta tragedia él sacará jugo político y que la oposición va a querer derrumbarlo. Pero en realidad lo que está provocando esta situación es algo muchísimo mayor. El desastre en Acapulco, según datos que se han dado a conocer por la propia autoridad, es de una afectación del 90% de las propiedades de ese municipio. Y no solamente eso, sino que en lo que respecta a la parte hotelera, el 82% está damnificado. Por eso podríamos llegar a muchísimas conclusiones acerca de lo que puede llegar a pasar en el futuro de Acapulco, cuánto tiempo va a ser su reparación y lo que también habría que analizar a detalle, cuál será el papel de una gobernadora como Evelyn Salgado, que demostró no estar capacitada para enfrentarse a estos problemas, ni mucho menos a la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López, la cual terminó prácticamente desaparecida ante esta desgracia. Y con esto viene el tema político. ¿Qué va a pasar en las afectaciones políticas? Podríamos decir que no son muchas las que se darán. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ante este tipo de tragedias, pues siempre se sale avante como nación. No siempre ha sido gracias a los políticos, sino ha sido gracias a la sociedad. Ha sido gracias a que la gente de propio corazón sale a rescatar y ayudar a los demás. Así somos los mexicanos y nos caracterizamos por poner siempre el otro brazo en los momentos de desgracia. Pero sí podríamos decir que en materia política esto sí le puede significar algunos votos negativos para Morena, pero también algunos votos positivos, pues habrá quienes con bombo y platillo decidan de alguna manera decir que este gobierno y que el presidente es empático ante las situaciones. Lo que sí no estaba de alguna manera escrito con muchísima claridad fue la respuesta de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, ante la solicitud del presidente de la República de que el dinero de los 13 fideicomisos desaparecidos por el Poder Legislativo Federal se repartieran para los damnificados de Acapulco. La presidenta de la Corte respondió que están a disposición siempre y cuando haya un diálogo. López Obrador ha malinterpretado el discurso de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, de Norma Piña, pero aunque se haya de alguna manera interpretado a sus propias palabras, lo que está demostrando la presidenta de la Corte es que está dispuesta a un diálogo directo con el Poder Ejecutivo, algo que de alguna manera está ahí postrado, algo que está ahí marcado y que veremos en cuál será el destino final
de esta situación muy particular del Poder Judicial y que ahora se ha querido involucrar con el tema de Acapulco, tratando de eliminar la situación, esta tragedia, sin duda. Si el Poder Judicial otorga ese recurso, podrá ser una victoria de ambos desde el punto de vista político. Pero esto todavía no termina de resolverse, pues un juez ha dado la suspensión sobre el tema y todavía veremos qué se resuelve a futuro. Porque hay un punto importante: el dinero no es de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, ni tampoco el dinero es del presidente. El dinero es de un fideicomiso del esfuerzo de los propios trabajadores y de los propios impuestos de los mexicanos. Y ante esto habría que reflexionar muchísimo las cosas. El latillo político de esta ocasión tiene que ver con las elecciones a gobernador en los 9 estados y después de que el INE resolvió de que tienen que ser 5 mujeres y 4 hombres. La situación se empieza a poner compleja para todos los partidos políticos, pero en especial para el caso de Morena. Y es que muchos daban por sentado que Omar García Harfuch ya tenía asegurada su candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pero el hecho de que Clara Brugada esté abajito de él en las encuestas le da posibilidades a una de las figuras más representativas de los morenos duros. ¿Qué pasa en el resto de los estados? Las mismas situaciones. Los que encabezan las encuestas de Morena suelen ser hombres que llevan una ventaja importante a las mujeres. Y es que ahora el INE, que determina ese tipo de situaciones, está acabando incluso con las intenciones y la democracia interna de los partidos políticos. Eso es algo que tal vez no se ha reflexionado muy a profundidad. Pero ¿quiénes serán los ganones ante estas circunstancias? 5 mujeres tendrán que ser las candidatas de los bloques dentro de Morena, Morena, PT y Partido Verde Ecologista, y por otro lado entre PRI, PAN y PRD. Y ahí es donde tendremos y veremos de qué cuero salen más correas, porque en algunos estados puede incluso perder el partido al poner a una mujer. Y no es por un tema de capacidades, sino es por un tema de imagen y prestigio y de carrera y de estrategia política hecha por algunos personajes. Casos como el de Ricardo Sheffield en Guanajuato, que lleva toda la administración como titular de la Profeco haciendo una campaña intensa al respecto, o el caso del Guacho en Yucatán, donde como en su papel de superdelegado ha hecho una presencia importante en el estado. Caso parecido es en el de Puebla, donde la lucha entre Nacho Mier y Alejandro Armenta efectivamente ha hecho que haya un choque de trenes y que se vea difícil la posición. O en el caso de Chiapas, donde el líder de los senadores de Morena, Eduardo Aguilar Ramírez, tendrá también que enfrentarse ante esta misma situación. Pero lo que es un hecho es que la situación se pone compleja y estamos siendo testigos del primer gran golpe dentro de los morenos puros. Un rompimiento entre Martí Batres y Claudia Sheinbaum, todo porque Claudia apoya con todo a Omar García Harfuch y Martí Batres con todo a Clara Brugada. Hasta audios que dicen que se han hecho con inteligencia artificial han salido a la luz.